Bien, en teoría esto está grabando, sí. Bueno, eh, sucedió de que entiendo, a mi entender, de que el Jitsi no estaba funcionando muy bien, entonces no se entendió casi nada lo que dije, lo puede ver después. Entonces estoy regrabando esto eh, y creo que lo que ahora vamos a emplear de ahora en más es grabar las clases. Es una pena porque la gracia de hacerlas en vivo es que puedan hacer preguntas, pero realmente el internet no da para más, así que nada. Bueno, empecemos con subespacios vectoriales. Em, Vamos a ver la guía esta. Ahora está. Bueno, con espacios vectoriales. Un espacio vectorial real es un conjunto. Acuérdense que en matemática un conjunto son una colección de cosas que tienen una característica similar. Y en este caso un espacio vectorial real es un conjunto B mayúscula, los cuales los elementos, o sea, estos elementos que tienen una característica similar, son los vectores, ¿no? Y estos tienen dos operaciones, uno es la suma y otro es el producto por escalares. Bueno, estas propiedades son las de siempre de la matemática, y ahora veamos los subespacios, ¿no? Dentro del espacio vectorial podemos armar, o sea, dentro del conjunto espacio vectorial podemos armar un subconjunto, una subagrupación, digamos, que sería el subespacio, que tiene que tener las siguientes características. Una es que el cero, el nulo, esté dentro de S. Otra es que si B y W son dos vectores de S, la suma de, o sea, si tomo dos vectores del subespacio, la suma de esos dos vectores también tiene que estar dentro del subespacio. Y otra es que si tengo un vector que es parte del subespacio y un escalar lambda, que sea de los números reales, al multiplicarlos, ese nuevo vector también esté en el subespacio. Después nos dice, bueno, si D mayúscula es un espacio vectorial real y B1, B2 hasta BR son vectores de ese espacio vectorial, o sea, acuérdense que el espacio vectorial es el conjunto, los vectores son los componentes, un vector minúscula, o sea, cualquiera, ¿no? Del espacio vectorial real, que se escribe de la forma B igual lambda por lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más lambda R BR. ¿Esto qué significa? Que si una multiplicación de un vector más la multiplicación de otro vector más etcétera, o sea, si la multiplicación de un escalar por un vector más la multiplicación de un escalar por otro vector más la multiplicación de otro escalar por otro vector me permite llegar a ese primer vector de minúscula, eh, eso sería una combinación lineal. O sea, ese vector P minúsculas es una combinación lineal de esos vectores B1, B2, BR. Eh, digamos, es que si multiplico por una escalar y lo sumo a estos números, puedo conseguir el primer vector, ¿no? Y el conjunto de todas estas combinaciones lineales de B1, B2, BR es un subespacio del espacio vectorial real, ¿no? Sería el subespacio generado por esos vectores, que son la combinación lineal, ¿no? Eh, en el espacio vectorial así entero, un conjunto dentro de ese espacio vectorial de B1, B2, BR, es generador de ese espacio vectorial mayor si todos los vectores dentro de ese espacio vectorial mayor son combinación lineal de los vectores que nos dan ahí en C, ¿no? Bueno, después dice dependencia e independencia lineal bases, definición 5, un conjunto B1, B2, BR es linealmente independiente si existe un conjunto de escalares, de estos de lambda, no nulos, o sea que no todos nulos, quiere decir que no todos sean ceros, tales que esos lambda por B1 más lambda B2 más lambda R de cero, ¿no? Eh,
Y bueno, en caso contrario sería linealmente independiente, que quiere decir que la combinación lineal de ellos da cero solamente si los escalares son todos ceros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, vamos a la primera, ¿no? Que tenemos lambda 1 B1, lambda 2 B2 y lambda R BR. Yo puedo decir de que consigo que lambda R BR se combine y me elimine alguno de los otros dos. Imaginemos que tenemos solamente dos vectores, lambda 1 B1 y lambda 1 B2. Puedo decirte que lambda 1 B1 se puede convertir en B2 y puede ser igual, y ahí es un tema porque serían linealmente dependientes, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, si tengo el vector 1, 1 y 1 y 2, 2 son linealmente dependientes porque el vector 1 lo puedo multiplicar por 2 y obtengo el vector B2, ¿se entiende? En cambio son linealmente independientes si eso no pasa. Entonces, después, un conjunto B1, B2, BR de vectores de un espacio vectorial B mayúscula es una base del espacio vectorial S mayor, si son linealmente independientes. Esto quiere decir si con un vector no puedo conseguir el otro. ¿Se entiende? Y dos bases distintas de un mismo espacio vectorial tienen el mismo número de elementos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el espacio vectorial es R cuadrado, tengo dos componentes x y, la otra base también tiene que tener dos componentes x y. Y después nos dice, el número de elementos de cualquier base de un espacio vectorial es la dimensión del espacio vectorial. O sea, tengo la base, por ejemplo, tengo dos vectores que son base del espacio vectorial, entonces tengo una dimensión de 2, ¿sí? Y bueno, acá ya empiezan los ejercicios. Igual hay una definición antes, que es más o menos lo mismo, esto es lo que veníamos hablando. Acá es para comprobar fíjense que sí o sí me tengo que fijar para que sea un subespacio que el cero esté dentro del subespacio. Entonces acá verifico y veo que da una tautología, o sea, armo un sistema de ecuaciones a partir de este subespacio, eh, y me fijo si el 0, 0 está dentro de él, y evidentemente sí, porque nos da una tautología, algo obvio, 0 igual 0. Entonces está dentro, ¿no? Y bueno, en general, acá nos dice que los subespacios de R cuadrado pueden ser nulos, o sea, pueden ser 0, 0, pueden ser rectas que pasen por el origen. Recuerden que sí o sí para ser subespacio tienen que pasar por el origen, o puede ser directamente R cuadrado entero. Esto quiere decir el plano entero. O sea, un subconjunto del conjunto puede ser directamente ese conjunto entero, ¿no? Y los subespacios de R3 también pueden ser nulos, pueden ser rectas o planos por el origen, porque ahora tenemos planos también ahí, y R3, ¿no? Y bueno, esto es lo que ya habíamos hablado. Bien, el punto 1 nos dice, esto no lo tenía que abrir, pero bueno. El punto 1 nos dice, determinar si es posible escribir el vector 2, 3, menos 4 como combinación lineal de los vectores dados. Y acá tenemos, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, menos 1, 3, 2, 1, 3, menos 3, 2, 3, 0, menos 2, 1, menos 1, 1, 6, 9, menos 12. La idea es, si con una combinación lineal de estos vectores puedo llegar a conseguir ese 2, 3, menos 4. Entonces, del primero es fácil. El primero, fíjense que tenemos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Y quiero llegar a 2, 3, menos 4. Sí, 2, 3, menos 4. Bien, entonces, ¿qué hago? Digo, ¿cómo me fijo si una combinación lineal de estos me da esto? Bueno, simplemente lo que hago es, a estos, le hago operaciones, ¿no? Digamos, si con operaciones, distintas operaciones, puedo conseguir
el 2, 3, menos 4. Entonces, les asigno variables, productos por escalar, digamos, y los sumo. Y evidentemente, fíjense que sí, se puede, porque esto nos queda A igual, esto nos queda A, B, C. Y esto tiene que ser igual a 2, 3, menos 4, para fijarnos si, si este punto evidentemente cumple. Entonces nos queda que A tiene que tener el valor de 2, 3, B el valor de 3 y C el valor de menos 4. Y así obtenemos que evidentemente estos puntos se pueden combinar para conseguir el 2, 3, menos 4. Entonces, el 2, 3, menos 4 se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores. Con el B es lo mismo, pero con estos dos vectores. Entonces le asignamos una variable al 1, menos 3, 2 y a una variable al 3, 0, menos 2. Esto es como resolver las paramétricas. Y acá hacemos un sistema de ecuaciones lineales. Y simplemente ponemos en los resultados el 2, 3, menos 4. Y vemos que de la segunda ecuación obtenemos que alfa es igual a menos 1. De la primera obtenemos que beta es igual a 1. Y de la tercera obtenemos que alfa es igual a menos 1, que es lo que ya habíamos obtenido. Así que evidentemente sí, se puede escribir 2, 3, menos 4 como una combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? De 1, menos 3, 2 y 3, 0, menos 2. Y en el C es lo mismo, el 2, 1, 0 y menos 1, 3, 2. Pero acá, ya desde la tercera ecuación, obtenemos que beta es igual a menos 2, y en la primera obtenemos que alfa es igual a 0, pero eso hace que en la segunda nos quede que menos 6 es igual a 3, y eso es un absurdo, así que evidentemente el punto 2, 3, menos 4 no se puede escribir como una combinación lineal de estos dos puntos dados. Creo que esto sigue grabando, sí, bien. Ahora, en el D vamos a ver otro método, pero es lo mismo. O sea, vemos si el punto 1 menos 1, 1, 6, 9, menos 12, ¿no? Y hacemos el sistema de ecuaciones lineales. Y fíjense que a partir de acá armo la matriz. O sea, eh, acá quizás está más confuso. No sé si se puede copiar y pegar en el MATLAB. Si no, ahora lo resolveremos. No, no se puede. Bueno, fíjense que el sistema de ecuaciones es alfa 6b menos alfa más 9b y alfa menos 12b. Eso sería la matriz de coeficientes. O sea, la matriz de coeficientes ahí tendría solamente dos columnas, la primera y la segunda. Y la tercera columna, o sea, la primera, la segunda y la tercera columna, las tres, si tomo en cuenta las tres, sería la matriz ampliada. Si tomo en cuenta solamente dos, sería la matriz de coeficientes. ¿Por qué ampliada? Porque tengo en cuenta el valor del término independiente, que es acá 2, 3, menos 4. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que quiero lograr es, recuerden que si el rango de la matriz ampliada, esto quiere decir la cantidad de filas no nulas, es igual al rango de la matriz de coeficientes, tengo un sistema compatible. Determinado o indeterminado, puede tener un resultado o infinitos resultados, pero tengo resultados. En cambio, si el rango de la matriz ampliada es diferente al de la matriz de coeficientes, tengo un sistema indeterminado. Y bueno, acá aplico Gauss, hago las operaciones, la fila 2, quiero sacarme encima este menos 1, hago fila 2 igual fila 2 más fila 1, quiero sacarme encima este 1, hago fila 3 igual fila 3 menos fila 1. Y acá, para simplificar, hago la fila 2 dividido 5, y después digo la fila 3 es igual a la fila 3 más la fila 2 por 6. Y fíjense que la última fila se me volvió nula, pero el rango de la matriz ampliada, el rango de la matriz de coeficientes, fíjense que tengo 1, 6 y 3 es 2. ¿No? Tengo dos filas. 1, 6 es una fila, 0, 3 es otra. La nula no cuenta. Y el rango de la matriz ampliada también es 2, porque tengo 1, 6, 2 y 0, 3, 1.
Entonces, eso está perfecto. Tengo un sistema compatible indeterminado porque tengo 3 variables. Para que sea determinado debería tener 2 variables, igual que el rango de la matriz ampliada y la matriz de coeficientes. Pero hay solución compatible. Entonces, se puede escribir como combinación lineal. De hecho, acá hago alfa más 6d, o sea, acá esto lo convierto en sistema de ecuaciones lineales, igual 2, y b igual 1, y nada, despejo los valores de alfa y de beta. Bueno, vamos al punto 2. El punto 2 dice, hallar el valor k para que el vector 1k, 1, 5k sea combinación lineal de los vectores 1, menos 1, 0 y 1, 2, menos 3. Bueno, acá hago lo mismo, o sea, 1 menos 1, 0 y 1, 2, menos 3, hago la combinación lineal, o sea, los multiplico por escalar a cada uno y los sumo. Y me fijo si a partir de eso, fíjense que esto es la ecuación de un plano, el punto 1, 5k, o el vector 1, 5k es parte de ese plano. Y obtengo, fíjense que de la primera obtengo que alfa es igual a 1 menos b, de la segunda obtengo que b es igual a 2, entonces de la primera a es igual a menos 1, entonces k tiene que ser igual a menos 6k. Menos 6. Y entonces el valor de k tiene que ser menos 6 para que el punto S se pueda conseguir a través de una combinación lineal de los otros dos puntos. Punto 3. El punto 3 nos dice, describir geométricamente el subespacio S y decidir en cada caso si los vectores B y W pertenecen a ese subespacio. Esto que nos dice describir geométricamente, bueno, básicamente es decir si es un plano, si es una recta, en qué está, en qué dimensión está. Y después, bueno, ver si esos vectores pertenecen a ese es lo mismo de siempre. Entonces, obtenemos, por ejemplo, del A nos da el subespacio 3, 2. Entonces, al multiplicar por una variable 3, 2, vemos que es una recta que pasa en R cuadrado, que pasa por el punto 0, 0. Eso es la descripción geométrica. Y a partir de ahí resuelvo, hago A por 3 más 0, tiene que ser igual a 6 porque estoy revisando el punto 6 menos 1, y 2 por A más 0 tiene que ser igual a menos 1. Y ahí de despejar la segunda ecuación tengo que A es igual a menos 1 medio, pero eso nos hace que en la primera tenga menos 3 medios igual 6, por lo cual es un absurdo, entonces el punto 6 menos 1 no está dentro. También podría haber hecho Gauss. Y bueno, si el sistema era compatible, el vector era parte del subespacio. Si era incompatible, no. Bueno, en el B nos dan el 1 menos 2, 3, o sea, una recta en R3. Fíjense, es en R3 porque tiene 3 componentes, básicamente. Fíjense que esto es como si lo multiplicara. O sea, tenemos el subespacio. ¿Cómo era? 1 menos 2, 3. Y acá en lo que dice, acá no está muy claro, por eso lo. 1, 5 menos 15. Y quiero comprobar si el punto, si el vector 1 quinto menos 2 quintos y 3 quintos es parte de ese subespacio. Entonces, ¿qué hago? Este subespacio lo multiplico por una variable. Entonces tengo 1 menos 2, 3. Y esto nos queda alfa igual 1 quinto menos 2 alfa igual menos 2 quintos y 3 alfa igual 3 quintos. Y acá podría haber despejado alfa y resolver, pero bueno, lo que yo hice, tipo para ir variando, es hacer el sistema de ecuaciones, este que ven acá. O sea, armé la matriz. Fíjense que esto, la primera columna sería solo la matriz de coeficientes, la segunda sería la primera más la segunda sería la matriz ampliada. Y ahí aplico Gauss
¿Y qué pasa? La tercera fila y la segunda se me van, pero me queda 1, o sea, me queda lo que sería alfa igual a un quinto acá, ¿no? Si lo pasara a sistema de ecuaciones lineales. Eh, entonces es un sistema compatible determinado, porque tengo el rango de la matriz de coeficientes es 1, porque tengo el 1 acá, y el rango de la matriz ampliada es 1, un quinto es 1. Entonces son iguales. Y de hecho es determinado porque tengo solo una variable, ¿sí? Que sería este alfa. Bien, el E es lo mismo, con este subespacio 1, menos 1, 2, 2, 1, 0, que fíjense que al multiplicarlo por un escalar y sumarlos, veo que es un plano en R3, tiene 3 componentes, por eso es en R3, y es un plano, porque tiene multiplicado por 2 variables. Si fuera por una sola variable sería una recta. Entonces ahí hago el sistema de ecuaciones lineales y también decido hacer la matriz. Y acá resuelvo por Gauss. Básicamente aplico Gauss, Gauss, Gauss. O sea, la fila 2 es igual a la fila 2 más la fila 1. La fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 1 por 2. Acá esto no lo puse, pero acá en la fila 3 la dividí por 4 y después cambié la fila 2 por la fila 3. Entonces nos queda esto, y entonces digo la fila 3 es igual a la fila 3 más la fila 2 por 3, y nos queda esto, pero fíjense que solamente la columna 1 y 2, o sea, el 1, eh, tengo la primera fila, tengo en la matriz de coeficientes 1, 2 y menos 1. Esa es la segunda fila, ¿no? Menos 1. Podría decirse que tengo 1x más 2y, sería la primera fila, y menos y sería la segunda fila, ¿no? Eso sería un rango de 2 de la matriz de coeficientes. Pero en la matriz ampliada tengo un rango de 3, porque nos queda, acá nos quedaría en la última fila, fíjense que nos quedaría 0x, igual yo no estuve usando x, estuve usando a y b, 0a más 0b igual 2. Y eso no tiene sentido, porque nos quedaría 0 igual 2 si lo pasara al sistema de ecuaciones lineales. Entonces el sistema es incompatible. O sea, la matriz, el rango de la matriz ampliada es 3 y el rango de la matriz de coeficiente es 2, entonces son distintos, por eso el sistema es incompatible. Por lo tanto, no es parte el punto menos 1, 0, 2 del subespacio. Bueno, el 4 nos dice: si U 1, 2, menos 1, B menos 3, 0, 4, tenemos el subespacio menos 1, 0, 1, 0, 2, menos 1, decidir si el vector 2 por U más B está dentro de ese. Y acá simplemente lo que hago es, este es el subespacio, y hago 2 por U más B, y nos queda este vector menos 1, 4, 2, y verifico si el vector está dentro, y nos queda un absurdo, porque obtenemos que alfa es igual a 1 y beta es igual a 2, pero en la tercera ecuación eso significaría que menos 1 es igual a 2, así que el vector no es parte del subespacio. El 5, este nos decía de que qué valor tiene que tener K para que no sea parte del subespacio este. Entonces, lo que hago es, me fijo qué valor debería tener K para ser parte del subespacio, entonces pongo 10 menos 5K, de la primera, de la segunda despejo A igual 5 menos B, lo pongo en la primera, y despejo que B es igual a 5, entonces A tiene que ser 0, entonces K tiene un valor de menos 15 para ser parte del subespacio. Por lo tanto, si yo quiero que no sea parte del subespacio, K puede ser cualquier valor que no sea menos 15. El punto 6 nos dice, decidir si los siguientes conjuntos de vectores generan Rn. O sea, quiere decir si R2, R3, ¿no? Y bueno, para generar Rn necesitamos n vectores
linealmente independientes. Quiere decir que con un vector, o sea, por ejemplo, tengo dos vectores en R cuadrado, no puedo conseguir al primer vector multiplicando por una escalar del segundo, ¿se entiende? Entonces, lo que hago es, para n igual 2, pongo los dos vectores, 3, 1 y menos 9, menos 3, y hago la fila 2 es igual a la fila 2 más la fila 1 por 3. O sea, aplico Gauss. Y nos sale que no son linealmente independientes, porque fíjense que se nos hace 0 la segunda fila. O sea, quiere decir que a partir de algunas multiplicaciones, de hecho multipliqué por un escalar por 3, en este caso a la fila 1, conseguí al vector 2. Y eso nos da que son linealmente dependientes. Por lo tanto, no generan RN. La idea del RN es que sean linealmente independientes. El D es básicamente lo mismo, con tres vectores para R3, y hago las mismas cuentas, hago la fila 3 igual a fila 3 menos fila 1 por 2, la fila 3 menos la fila 2 por 3, y fíjense que la última fila se nos hace 0, entonces son linealmente dependientes también, porque quiere decir que a partir de un producto por escalar o sea, una suma entre los vectores 1 y 2 multiplicados por escalares, puedo conseguir el vector 3, y eso es lo que no estamos buscando. Entonces, no pueden generar RN, no pueden ser base de RN si son dependientes. Bueno, el punto 7 nos dice, determinar el valor de A para que el vector 1 menos 1, 2 pertenezca al subespacio este, ¿no? Yo acá a x1, x2 los modifiqué, le puse x y z, pero es lo mismo. Y acá simplemente lo que hago es reemplazar este vector en los x y z y despejo A. No hay mucha más vuelta que eso. El punto 8 nos dice, puta madre, ¿cómo la tengo con esto? Bueno, el 8 dice, decidir si los siguientes conjuntos de vectores son o no linealmente independientes. O sea, quiere decir si con un vector no consigo lo otro. Desde ya estoy viendo que el B es linealmente independiente, es linealmente dependiente, porque fíjense que si multiplico al primer vector por menos 2, consigo al vector 2. Entonces son linealmente dependientes. Bueno, con el A, lo que hacemos acá es armamos la matriz con estos dos vectores. Y digo, bueno, la fila 2 la quiero multiplicar por 2. Después digo la fila 2 más la fila 2. No, la fila 2 tiene que ser igual a la fila 2 más la fila 1 por 3. Y nos queda de que son linealmente independientes los vectores. Porque la segunda fila no se hizo 0, 0. ¿Se entiende? Acá hay que tener cuidado porque no hay que confundir con lo que estábamos viendo antes de sistemas compatibles o sistemas incompatibles. Esto es distinto, ¿sí? Entonces son linealmente independientes, entonces pueden ser bases, digamos. Entiendo que, sí, no, directamente nos pedía si eran linealmente independientes, no nos preguntaba si eran base de algo, creo. Bueno, el D es lo mismo, con el punto 1 menos 1, 2, 1, 2 menos 1, 0, 1 menos 1. Armo la matriz, digo, bueno, quiero que la fila 2 sea, quiero sacarme de encima C1 de acá, digo, la fila 2 tiene que ser igual a la fila 2 menos la fila 1, y digo, quiero sacarme este 1 de acá, digo, bueno, la fila 3 es igual a la fila 3 menos un tercio de la fila 2, y ahí nos da que son linealmente dependientes porque la última fila se nos hace 0. Entonces quiere decir que con una combinación lineal de el primer vector y el segundo puedo conseguir el tercero, por eso son linealmente dependientes. El punto 9a, el 9 nos dice, hallar todos los valores, todos los k dentro de los números reales, para los cuales 1, 1, menos 1, 3, 2, 0, 4, 1k son linealmente independientes. Bueno, acá armo la matriz, digo, me quiero sacar encima este 3 y este 4, entonces hago estas operaciones, y digo, me quiero sacar encima este menos 3 y hago estas operaciones. Ahora,
yo acá lo que estoy buscando es que sean linealmente independientes, entonces K tiene que ser distinto de 5 por esto. Fíjense que acá nos queda K menos 5, pero es el último componente de esa fila. Si K fuera igual a 5, nos queda 5 menos 5 igual 0, y esa fila se nos hace nula, entonces serían linealmente dependientes. Entonces K tiene que ser distinto de 5 para que no haya filas nulas y sean linealmente independientes. Y el B, 9, nos dice 4, 1K es combinación lineal de 1, 1, menos 1 y 3, 2, 0. Y acá básicamente lo que hago es, me fijo la combinación lineal de 1, 1, menos 1 y 3, 2, 0, y me fijo si 4, 1K es combinación lineal de estos. Entonces los pongo del lado de la igualdad. Y de acá despejo de primera que la parte de abajo que A es igual a menos K. Y en la segunda despejo que B es igual a 1 más K sobre 2. Y en la tercera pongo el A igual a menos K y el B 1 más K sobre 2. Y con esto nos queda que K es igual a 5. ¿Sí? El punto 10. El punto 10 dice, determinar cuáles de las siguientes sucesiones de vectores son base de R3. Justificar. Bueno, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 no es base de R3 porque deberían ser 3 vectores, básicamente. Y ahí tenemos 2, desde ya. El B tampoco es base porque tiene el vector 0, 0, 0 y ningún vector de la base puede ser el nulo, ¿sí? El C nos dice, sí es base de R3, de hecho deberían fijarse si es linealmente independiente, esto yo me había fijado y son linealmente independientes, así que son base de R3. El 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, fíjense que al tercer vector lo consigo con multiplicar al segundo vector por menos 1, entonces son múltiplos, entonces no pueden ser base de R3. El E sí es base de R3, de hecho si nos fijamos si son linealmente independientes debería dar. Y el F no es base de R3 porque son 4 vectores, pero podría fijarme cuál de estos es lineal, si hay alguno que sea linealmente, de hecho sí, uno de estos, no me acuerdo cuál exacto, es linealmente dependiente de los otros. Entonces quizás puedo fijarme cuál es y sacarlo y quedarme con los otros 3 como base de R3. Bueno, el punto 11. Punto 11 dice, hallar base y dimensión de los siguientes subespacios, ¿sí? Por ejemplo, de este. Entonces, tenemos esto, x y z, 2x más z, x menos y. De la tercera ecuación despejo x igual y. De la segunda, reemplazo ese x igual y despejo z igual menos 2y. Pongo todo en función de y, ¿sí? Todas las variables en función de y. De hecho, si pusieran estos resultados en la primera ecuación, les daría 0 igual 0. Entonces nos queda que para estos componentes x y z, x es igual a y es igual a y porque es la variable, o sea, x depende de y z dependen de y, es la variable independiente y depende de sí misma, y z depende de menos 2y. Entonces acá saco factor común y le cambio ahí por una variable que yo quiera, yo ahí le puse a, y nos queda a 1, 1, menos 2. Entonces la base es ese vector 1, 1, menos 2, ¿sí? La base de ese subespacio que conseguimos. Y la dimensión es 1 porque solamente tengo un vector, ¿sí? El C es lo mismo, tengo este subespacio, x más 3y menos doble igual 0, es en R4 el C, entonces despejo x y me queda x igual doble menos 3y. Entonces nos queda x igual doble menos 3y y es igual a y porque es la variable independiente. Z también es variable independiente, o sea, depende de sí misma z, porque en ningún momento nos sale el valor de z, no nos dice z igual 0, así que es z igual z. Y W es variable independiente, de hecho x depende de W también. Entonces agrupo lo que tiene W con lo que tiene W, lo que tiene Y con lo que tiene Y, lo que tiene Z con lo que tiene Z, y ahí saco factor común y le cambio la variable.
Entonces obtengo estos 3 vectores. Esos 3 vectores son la base. ¿Sí? Entonces la dimensión de la base son 3, porque tengo 3 vectores. Y el 2 es lo mismo, con este subespacio escrito de esta forma. Como ya lo tengo escrito de esa forma, fíjense que ya nos da los vectores, entonces lo que puedo fijarme es si estos vectores son linealmente independientes, y de hecho acá me fijo, y sí, son linealmente independientes, entonces son base esos vectores mismos, y tiene 2 dimensiones porque son 2 vectores. El punto 12, y acá terminamos la primera parte del video, dice hallar 2 bases distintas de cada subespacio S, ¿sí? Nos queda x más y más z igual 0, y x más z igual 0. Bueno, y así, hay varios, ¿no? Y el b es x más z igual 0 y más z igual 0, ¿no? Pero estamos en R4, entonces x es igual a menos z y y es igual a menos z, entonces nos queda esta forma que sería menos z, z, w, ¿sí? Entonces agrupo lo que tiene z con lo que tiene z, lo que tiene w con lo que tiene w, y saco factor común y le cambio el símbolo a z por a y a w por b, y nos quedan estos 2 vectores. Estos 2 vectores son la base, ¿sí? Ahora nos pide 2 bases, ¿y qué hago yo acá? Bueno, multiplico por 2 los vectores iniciales que conseguí, entonces consigo la segunda base, ¿sí? Y el D es lo mismo, pero ya nos dan los vectores, entonces puedo fijarme si son linealmente independientes. Me fijo, evidentemente son linealmente independientes, por lo tanto son base, entonces tengo esta base. Y para la segunda base también multiplico por 2, podría haber multiplicado por lo que sea, así que nada. Bueno, esa es la primera parte del video, así que ya está.